para los chilenos que podrían despertar el jueves con otra preemergencia ambiental. ¿Quiénes están con nosotros? Los presento de inmediato. Nicolás Soneus, investigador del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia, Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Está también con nosotros Héctor Jorquera, académico de la Facultad de Ingeniería de la UC, investigador del CEDEUS, el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Gracias, Héctor, por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Alex Godoy, director del Centro de Sustentabilidad e Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Alex, gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Y Jorge Canals, Ceremi del Medio Ambiente, la región metropolitana. Muchas gracias, secretario de la Ministeria, por estar aquí. Buenas noches. Bienvenido, buenas noches. Le voy a decir Jorge para no alargar tanto. No hay problema. Jorge, probablemente mucha gente, pero puede ser una opinión completamente perdida la mía, considere que hubo una exageración cuando dicen que los asados contribuyen a la contaminación. Sin embargo, también decía el intendente metropolitano y la autoridad medioambiental que 1 de cada 4 episodios de preemergencia ambiental o de altos niveles de contaminación en Santiago en el último año se habían dado cuando jugaba partido la selección, que coincide, digamos, con el ritual de hacer el asado para acompañar el partido. ¿Están así? Ahora, buenas noches primero. La idea no es centrar la discusión respecto a si el asado en particular o la conjunción de asados son los responsables del aumento de la contaminación de determinados días en particular. Ahora, fueron ustedes, digamos, la autoridad. Voy a tomar lo que señaló en la nota introductoria el ministro Adenier, el intendente Rego, bien claramente. Se trata más bien de un efecto partido, lo denominamos, ¿no? Obviamente, el día sábado al día domingo, de acuerdo a las condiciones de ventilación de la cuenca, las condiciones climáticas, en lo que arrojaba el sistema de pronóstico, nosotros pensábamos en una situación, un episodio crítico de preemergencia, sin perjuicio de ello, evidentemente por un efecto antropogénico, es decir, causado por conductas humanas. En las horas cercanas al partido se produjo un aumento exponencial del nivel de concentraciones. Se cuadruplicaron o quintuplicaron incluso los niveles de concentración en las estaciones, por ejemplo, como Cerro Navia del Bosque. Ese efecto es atribuible a un efecto de conductas humanas, a varias formas de combustión, fogatas, en fin, niveles de concentración vehicular, también asados, por supuesto, que es un poco menos, para que la gente no entienda, la guinda de la torta a un aumento de las concentraciones que explica que de una preemergencia ya hemos saltado a una emergencia con niveles, como señalaba también la nota, altísimos, que, como señalaba también el ministro, no se habían visto anteriormente, son inéditos y en cierta forma anómalos. Ya, okay. Pero no es el tema del asado, son las conductas humanas relacionadas, Jorge, por ejemplo, con distintas formas de combustión. El efecto partido, el nombre no se lo puso la prensa, se lo puso la autoridad. Efecto partido, digamos. Sí, claro. Pero ese nombre se lo pusieron ustedes, digo, ustedes la autoridad. Por supuesto. El tema lo pusieron ustedes arriba de la mesa. Entonces, cuando se dan cuenta que es impopular, ahora quieren como despejarlo al lado, así como diciendo, no nos centremos en esto, cuando ustedes fueron los que dijeron... Ahora, yo quiero precisar, esta discusión no se trata de ser popular o impopular, es una discusión respecto a la seguridad sanitaria y ambiental de las personas en la región metropolitana. Es evidente que hay otras razones, digamos, pero como que ahora como que le quieren bajar el perfil a un tema que se convirtió completamente en poco impopular. Entonces, la pregunta, por eso mi pregunta derechamente es, ¿tiene un efecto cuando juega la selección chilena? Y sabemos que hay muchas parrillas prendidas y no son ni a gas ni eléctricas, son a carbón o leña. Formas de combustión principalmente, y como señaló el intendente en la nota, la decisión de la autoridad es incorporar ese efecto partido como uno más del sistema pronóstico para determinar la procedencia de los episodios críticos. Absolutamente un efecto que no se trata de minimizar en ningún caso, sino que orientarse en la salud de la población. Vamos a ir a las otras causas luego para poder entender exactamente qué otros componentes nos están contribuyendo aquí, pero te pregunto a ti, Alex, si es posible como empezar a identificar en ese comportamiento humano qué cosas están contribuyendo desde el, digamos, día a día de cada uno de nosotros. No los que tenemos industria, no los que hacemos grandes esquemas, ni los que manejan las micros. ¿Cómo puede estar contribuyendo el ciudadano común y corriente a estos episodios de contaminación en momentos críticos, digo? Porque contaminación siempre estamos emitiendo permanentemente. Sí, es una buena pregunta. Voy a ir desde lo más macro a lo más particular. Desde lo más macro, por lo menos lo que nosotros estamos viendo en términos de sustentabilidad, de que el Estado de Chile ha tomado una cierta forma de regular a través de material particulado fino que hace que en un fondo sean cada vez las normas más estrictas. Segundo, según el inventario de emisiones, bueno, acá está el experto Héctor Jorquera, se convergen condiciones que tienen que ver con cambio climático, que puede hablar mi colega acá con más detalle, en términos de menos lluvia, más intensa, más breve, mala ventilación, con un material particulado que nos afecta, con un hábito ciudadano. Son dos cosas distintas. Y lo que estamos viendo es que tenemos un sistema de regulación que está diciendo sacando autos de la calle, cuando estamos viendo que el inventario son principalmente combustión a leña, lo que son asados a carbón,
ya que es un comportamiento netamente humano y que en otras ciudades del sur, pues siempre nos fijamos en Santiago, es peor, y ya conversábamos antes de que hay ciudades con alerta ambiental, con emergencia ambiental. En ese sentido, desde el punto de vista de regulación, llega un minuto en que ya no podemos hacer mucho más con términos de restricción. O sea, en un fondo, ya aumentando la restricción no va a cambiar estas condiciones que convergen tanto climáticas como de ventilación. Y en tema humano es porque la gente disocia dos cosas. Disocia el impacto directo con los chiquititos o el impacto macro que pueden tener sus acciones. Y por ejemplo, yo tengo un grupo de WhatsApp de papás del colegio, donde un papá decía, mira, tengo un emprendimiento, traigo carbón del sur para el asado a la semana. Entonces esas mismas personas a la semana... Me imagino la cara cuando leíste ese WhatsApp. O sea, no, yo no he hecho nada. De hecho, no me he metido, no quiero entrar en discusión, pero a la semana están con que... Lo pongo en silencio. Pero ya a la semana te dicen, oye, pero hay que fomentar el reciclaje, que los niños, etcétera. O sea, la gente disocia las conductas de macro escala con micro escala y asume que hacer un asado no es tan malo, digamos. Entonces empieza a ¿Por qué tomar... piensa que es personal? Eso se llama efecto licencia. Es el mismo efecto licencia cuando tú corrís toda la semana y el fin de semana te pones una parrilla, porque en el fondo corrí toda la semana y yo voy y me como una parrilla el fin de semana, me como un Berlín, porque tengo un efecto licencia. Ese es el efecto que ocurre psicológicamente y que ha sido estudiado en los journals de psicología ambiental. Ahora, déjame preguntarte, ¿el efecto licencia de alguna manera podría servir de algo? Así como a grande escala están los bonos de carbono, el efecto licencia podría servir porque efectivamente la gente que trota toda la semana y hace deporte sistemáticamente lunes a viernes, se puede comer más de un Berlín el fin de semana si quiere y va a mantener siempre su peso. Obvio. Entonces, de hecho, así funciona. Digamos. Claro, entonces claro. El efecto licencia, ¿uno debería considerarlo como algo negativo o podría considerarlo como parte de un comportamiento humano simplemente? Es parte del comportamiento humano y ese comportamiento simplemente se tiene que cambiar de forma conductualista. O sea, ¿cómo cambiamos la conducta que la gente asocie partido de fútbol con asado o que el asado tiene que ser a carbón o incluso he escuchado gente que dice no, un asado que no es a carbón o que es gas natural no es asado? Entonces, si vamos teniendo ese comportamiento en la macro y un comportamiento en la micro donde pedimos reciclaje, etcétera, eso se llama inconsecuencia desde el punto de vista de comportamiento a nivel poblacional. Es bueno tu punto, Alex, porque Héctor, déjame preguntarte ahora si efectivamente la gente no tiene asociado o le atribuye menos relevancia hoy por hoy, a diferencia de lo que ocurría en los 90, por ejemplo, a la contaminación del aire como un tema medioambiental preocupante, que más bien pareciera estar concentrado a quienes les importa el medio ambiente en otras realidades, como por ejemplo la del reciclaje, pero no necesariamente la de la contaminación, porque siente que contamina menos, o porque probablemente ve menos el humo negro del que antes éramos testigo permanente. Claro, yo pienso que algo de eso hay, porque la gente no visualiza el problema de forma tan clara. Como decía en la nota, las partículas son tan pequeñas que tú no las ves con tu ojo. Necesita equipos especiales para verla o medirla. Entonces, lo que ocurre es que la gente no le toma el peso al asunto y dice, voy a hacer un asado igual a carbón hoy día porque hay partido de la selección y no me da lo mismo porque esta cosa va a ser una cosa local nomás y no va a afectar el resto de la ciudad. El problema es que ponemos 50.000 viviendas en Santiago haciendo parrillada y resulta que aproximadamente por cada kilo de carne que se asa a la parrilla, tú emites más o menos como 10 gramos. Entonces, si sumas, llegas rápidamente a una tonelada en un solo día, y no solamente en un solo día, sino que en un horario muy especial, que es en la noche, cuando no hay mucha ventilación y hay poco viento. Entonces, eso hace que toda esa cantidad extra de emisiones se añada a lo que ya estaba. Ahora, hay que tener claro también que cuando hay estos episodios de contaminación en Santiago, son varios días sucesivos que se están acumulando. Entonces, cuando hablamos que el sábado a la medianoche hubo una preemergencia, o emergencia. No fue solamente el partido, no solamente el partido, sino que cosas que partieron el jueves y el viernes y se quedaron dando vueltas en la cuenca, más lo que pasó el sábado y el efecto extra del partido. Por ejemplo, la baja temperatura, cuando la gente sale a buscar mayores grados de calefacción precisamente en la noche. Por supuesto. Y por lo tanto utiliza todavía leña. Claro, bueno, es el drama del sur, digamos. Sí, pero sigue presentándose todavía en ciertas comunas de la región metropolitana, según lo decía el mismo intendente. Sí. Nicolás, el clima claramente no nos acompaña y no nos ayuda precisamente, más que el clima, y ayúdame aquí a buscar la palabra precisa porque claramente no es mi área de expertise, pero para que haya libre circulación del aire se tienen que dar ciertas condiciones que no son precisamente las que se han presentado en estos días. ¿Por qué? Bueno, claro, para que se libere, para que se limpie el aire en la cuenca, lo que se tiene que dar es que, bueno, vientos de circulaciones y la altura de la capa límite. Es decir, es básicamente en qué volumen se reparten estas partículas. La olla de Santiago, desgraciadamente, está geográficamente mal ubicada, estamos rodeados por cerros por todos lados. Entonces, lo que tenemos básicamente es una olla en que la capa límite me va a determinar el volumen en el cual yo estoy dispersando estos contaminantes. Mientras mayor es mi volumen, a una cierta emisión, más se van a diluir. Entonces, lo que ocurre, por ejemplo, lo que ocurre en verano es que esta altura es muy superior, los vientos son más intensos también, por lo tanto,
se despeja más, se diluye más las emisiones. En el invierno tenemos el proceso contrario, en que tenemos, es decir, acá voy a usar cierta terminología meteorológica quizás, pero tenemos subsidencias, tenemos movimientos que comprimen el volumen del que le estoy hablando, y por lo tanto el volumen en el cual se diluye es menor, y por lo tanto cualquier perturbación o cualquier emisión que yo pueda tener puede tener una influencia más fuerte en las concentraciones. Ahora, no es permanente siempre en estos meses del año, es decir, tiene episodios puntuales donde se concentra mucho más, digamos. Claro, estas son cosas que van ocurriendo, pueden durar un día, 2 días, son fenómenos meteorológicos de una cierta cantidad de duración, pero que ocurren en periodo invernal. Ahora, como que todo el mundo confía y por lo tanto espera que llueva, una cuestión que sin embargo no sabemos si va a pasar. Entiendo que dice el pronóstico que no vamos a tener lluvia de aquí al fin de semana, al menos. Claro, no he visto el pronóstico, así que claro, es una de las formas de limpiarla, es decir, para reducir las concentraciones las opciones no son muchas, desgraciadamente. Una es por remoción, que le decimos nosotros, es decir, tratamos de quitar un poco las partículas que están en el aire, que sería la lluvia, y ahí desgraciadamente los métodos para hacer llover son poco eficientes y por lo tanto no son efectivos, no es una solución. Y lo otro es simplemente emitir menos. Y eso es la única solución que nos queda cuando no llueve, es emitir menos. Entonces, en ese sentido, vuelvo a las palabras, es efectivamente el hecho de, y uno cuando ve las concentraciones de la evolución de la semana pasada, uno ve que el sábado se produce un pic de concentraciones que es 3 veces más de lo que, y necesariamente tiene que haber una fuente adicional que de alguna parte tiene que haber salido. Entonces, si no fueron los asados, dígame qué fue. Ya, es una buena pregunta. Vuelvo, Seremi, con usted entonces. ¿Cuáles son los otros elementos que están contribuyendo permanentemente a la contaminación y que hay que definitivamente erradicar o lo que se está trabajando para erradicarlo? Bueno, lo han señalado muy bien los profesores acá en el panel, pero nosotros como ciudad tenemos una condición estructural de contaminación, lo dijo Nicolás, ¿no? Nuestra condición geográfica, la capa de inversión térmica, hace que sin perjuicio del nivel de emisiones vamos a tener también episodios críticos generalmente. Entonces, hay que ir a la fuente, a las fuentes de las emisiones que tiene que ver con tu pregunta. Primero, el tema residencial, la combustión por la leña. Segundo, el tema de las fuentes móviles, ¿no es cierto? Maquinaria fuera de ruta, vehículos livianos móviles, y finalmente el tema de las industrias. Eso es de lo cual se está haciendo cargo el nuevo proyecto de plan de descontaminación de la región metropolitana, que esperemos que el invierno del 2017 esté vigente. Se trata de cambiar el paradigma de medidas episódicas a medidas permanentes y estructurales, ¿no es cierto?, de restricción vehicular a restricción vehicular permanente para vehículos catalíticos, de prohibición de la leña en los episodios a prohibición de la leña permanente en la provincia de Gran Santiago, más Puente Alto y San Bernardo, y en el tema de la industria, actualizando las normas de la industria, las metas de emisión, rediseñando el sistema de compensaciones, haciéndose cargo de otras emisiones, por ejemplo, como el amoníaco, en fin. Es decir, pasar de medidas contingentes a medidas permanentes y estructurales en la fuente de la emisión. Ya voy a ir al de la restricción vehicular, que probablemente es el que más debate genera, pero déjame preguntarte primero, cuando dices eliminar, no sé, la leña o la combustión para calefaccionar, ¿esto incluye los pellets y todas estas nuevas fórmulas? Porque se vendían estas chimeneas de doble cámara, que uno le metía unos pellets que simulan ser unos troncos en el fondo. Pero... Así es. Hoy día hay ciertos calefactores certificados que a partir de la vigencia del nuevo plan se van a encontrar prohibidos. Se trata de, como lo señalé, de ir a establecer medidas permanentes y estructurales y hacerse cargo de la reducción, una reducción más profunda de las emisiones. Desde el 98 al 2014 hemos reducido más o menos 60% la concentración de material particulado fino. Contamina, perdón, con las medidas contingentes. Contamina más ese tipo de calefactor, ese que se supone que tenía las últimas tecnologías, que estaban certificados y todo, que por ejemplo una estufa vieja parafina. Sí, contamina más en emisión de material particulado fino. Los profesores me pueden confirmar. Ahora, como señalé, se trata de hacer una prohibición. Hoy día en Santiago, de los 2 millones de hogares aproximadamente que hay, aún 120.000 aproximadamente usan leña, los cuales un 40% está dentro del radio urbano de Gran Santiago, y que explican casi 1/3 de la contaminación que se produce durante los episodios críticos. En consecuencia, se debe exigir medidas de alta entidad para hacerse cargo de un problema estructural de la ciudad. Eso es la única forma de que nosotros podamos cumplir también con las normas de calidad para el material particulado 2,5, que es lo que busca un plan de descontaminación, entre otras cosas. En una sociedad, Alex, que a pesar de que en apariencia es muy desarrollada y que tiene un ingreso per cápita promedio bien alto, sigue sin embargo siendo una sociedad más bien pobre, porque en la media la gente se calefacciona más con lo que puede y con lo que puede financiar. Y encuentra muchas veces en la forma de financiar calefacción en los métodos, digamos, que son los más contaminantes. ¿Cómo habría uno de administrar y de enfrentar esa doble realidad? Por una parte, contribuir a eliminar, digamos, focos de contaminación,
pero por otra, la gente cuando tenga que resolver sobre calefaccionar su casa, probablemente le va a importar más que su hijo duerma calentito que duerma con el aire completamente limpio. O sea, yo lo que no estoy de acuerdo con el Ceremi de qué consideramos estructural. Yo creo que la evaluación que yo veo con respecto a los episodios críticos es que frente a cualquier evento como lo que estamos viendo, el sistema es vulnerable. O sea, en un fondo puede ser un partido, el tema de la restricción de la leña existía desde el año pasado, Claro. Esto lo venimos conversando desde el año 2010, y básicamente, a pesar que hemos aumentado, las herramientas son las mismas, sacar autos del parking automotriz. Yo creo que Chile, por lo menos, o la perspectiva a nivel de regulación, más que de salud, porque salud al final es el que recibe los impactos en términos de camas día, en campañas de invierno por las personas. Tenemos una distribución de ingresos en el cual el 80% de la población gana menos de 700.000 pesos y la parafina es la opción de calefacción. Pero al final la calefacción tiene que ver con cosas que a mi juicio son más estructurales que lo que dice el CEREM. Uno, tomarlo en serio de una vez por todas normativas que tengan que ver con sistema de calefacción en forma de cómo construimos, digamos. Allí hemos conversado que la ciencia y tecnología nos está haciendo cargo, no nosotros, sino que al final los fondos van a remover parques, a fiscalizar, cuando en realidad tiene que ver con cambiar las normativas de construcción que permita que las casas tengan bajas pérdidas térmicas para en un fondo evitar que el sistema de calefacción sea al final parafina o leña. Es un clásico problema. O sea, la gente ahora no solamente está respirando lo de afuera, las mediciones son al aire, digamos, descubierto, pero las contaminaciones indoor, o sea, las que están dentro de las casas, tienden a ser 10, 20, hasta puede ser hasta 100 veces, dependiendo de cómo te calefacciona, más concentrada que lo que vemos afuera, por un tema que no entra de equilibrio. Entonces, eso es uno. Segundo, el sistema de transporte público no solamente es un tema que la gente compra más autos. O sea, el transporte público debe ser transporte público, o sea, debe dar la opción de que tú te bajes del auto, tengamos restricción o no. Aquí al final es restringir, pero fíjate, el sistema de transporte público es algo que se sigue arrastrando con los años, que no acceden todo, y al final la gente cuando cambia de ingreso, ¿qué es lo que se hace? Se compra un segundo vehículo, y eso es lo que es. Termina más segregando nuevamente a la población más pobre, que no puede comprar ese segundo auto. Entonces al final tú tienes que, pudiendo haber transportado una gran cantidad de personas bajo las mismas vías, tenemos estas medidas parche, y después pensamos que con ciclovías vamos a solucionar el problema. O sea, cuando hablamos de cosas estructurales, hablamos de cambiar la ciudad, del transporte público, de sistemas de calefacción eficiente, de hacer que en un fondo los sistemas constructivos permitan aislaciones térmicas con que la gente pueda calefaccionarse sin necesidad de leña, y de una vez por todas sacar la leña a Santiago. O sea, en un fondo no puede ser que uno se pasee por ciertos sectores de la capital y veamos chimeneas prendidas cuando estamos todos viendo lo mismo. El asado simplemente demostró lo vulnerable que es este sistema a cualquier tipo de regulación que estamos teniendo. Este punto, Héctor, miremoslo un poquitito desde esta otra óptica. No el vaso medio lleno, sino no el vaso medio vacío, sino el vaso medio lleno. ¿Qué cosas sí hemos hecho desde lo que describe Alex como para poder avanzar y decir, mira, sí, nos falta, pero ya hemos conseguido estas ciertas cosas que nos permiten decir, sí, hasta este momento vamos bien? A ver, bueno, lo que pasa es que en Santiago sí se han hecho muchas cosas, porque en Santiago hay una población mayoritaria y se han gastado más recursos en los planes de descontaminación en Santiago. Y por lo tanto, claro, hemos avanzado bastante. Ahora, yo concuerdo un poco con Alex que una de las medidas estructurales que falta es el tema de la calidad térmica de las viviendas, porque estamos aproximadamente el 80% de las viviendas en Chile se hicieron antes del año 2007 y por lo tanto tienen un estándar térmico muy pobre. Y eso significa que da lo mismo si tú eres rico o pobre, tu vivienda, si era hecha antes del 2007, tienes que quemar más de lo que deberías tú quemar de combustible para poder calefaccionarte. Y eso hace que, sobre todo en el sur, donde el clima es más extremo y dura más el frío, los niveles de consumo sean excesivamente altos. O sea, yo te pongo un ejemplo. En Alemania, en estos momentos en Alemania hay 15 millones de estufas a leña. Y en Alemania la mitad de la energía de calefacción de las viviendas es en base a leña y derivados de la madera. Y no hay ninguna ciudad de Alemania que tenga problemas de calidad del aire. Bueno, a ellos los favorece un poco también el clima, que no es tan complicado como Chile central o los valles precordilleranos, pero tenemos ese primer problema. Entonces, esa es una cosa estructural que se tiene que abordar. A mí me gustaría también que eso también estuviera en el plan de descontaminación de Santiago, porque no está tan claro de mejorar la aislación térmica de las viviendas, porque eso va a favorecer principalmente a los sectores más vulnerables, porque les va a bajar la cuenta de la energía. Y eso debería también ser una medida que fuera en el sentido de más equitativa, porque no podemos prohibirle a una persona de bajos recursos que
busque de alguna manera cómo arreglárselas para calefaccionar su casa. Sé que ese es un tema de equidad también que es importante. O sea, cuando uno habla de sustentabilidad tiene que considerar también la componente social. Hay una parte ambiental, una parte económica y también una componente social que se tiene que considerar, si no, no es sustentable. Si no tiene esos tres pilares, no te funciona la solución. Mientras tanto, déjame preguntarte, Nicolás, yo sé que esta pregunta es compleja, pero creo que me puedas poder ayudar con la respuesta. Veamos. ¿Cuánto se está resintiendo la naturaleza producto de estas acumulaciones permanentes de contaminación? Porque por una parte uno tiende a mirar el comportamiento climático, pero no por otra, cómo el comportamiento climático es lo que es por la contaminación. Claro, eso, bueno, efectivamente una pregunta bastante difícil. Yo lo sé, pero te tengo fe. Veamos. Efectivamente, se tiende a separar el problema de la contaminación del cambio climático, y se habla de los gases de efecto invernadero para el tema del cambio climático, y se ven los contaminantes de los que hablamos ahora, material particulado, básicamente ligado al tema de la contaminación atmosférica, pero efectivamente hay partículas o hay contaminantes, dentro de los cuales está el material particulado, el carbono negro, que es uno que resalta, que destaca, que juegan en los dos equipos, por decirlo así. Tienen un efecto en la contaminación atmosférica y además tienen un efecto en el clima por el impacto que tiene el balance radiativo, que tienen en la nieve, etcétera. Hay una serie de impactos que hacen que también tengan, además del problema de la contaminación, también tenga un efecto en el clima. En cuanto a la cuantificación de esos contaminantes, cuál es el impacto que tiene en el clima, ahí hay un debate que es bastante grande en la comunidad científica, porque depende mucho de las propiedades ópticas que tienen, las propiedades físicas. Claro. Entonces, ahí los rangos son grandes. Hay cuantificaciones con respecto al impacto en el efecto radiativo, es decir, cuánto es lo que se pierde o lo que se gana en energía de radiación solar, dado este tipo de contaminantes. Pero bueno, hay todavía discusión en la comunidad científica en torno a cuánto es efectivamente, pero que tiene un impacto, tiene un impacto. Jorge, dejamos pendiente el tema de la restricción permanente. Al margen de que esto va a provocar una tremenda discusión sobre quienes pagan el permiso de circulación y que ahora le van a restringir la utilización del auto, digamos, un séptimo las veces, al menos durante ciertos meses en el año, y que por cierto es un gran debate, creo que al menos uno tiene que recoger el guante. Esa discusión además la ha llevado adelante el ministro de Transporte, no el ministro de Medio Ambiente, hablando de descongestionar más que de descontaminar. De todas formas uno entiende, o hay un subtexto ahí, de que la descongestión vehicular contribuye también a la descontaminación. Te voy a hacer la pregunta derechamente. ¿Cómo le vendemos al dueño de un auto, que es un auto catalítico, que se le planteó como, digamos, la alternativa para no tener restricción, que ahora sí va a tener restricción, cuando el que lleva la batuta sobre el tema es el ministro de Transporte y dice que en el fondo esto para descongestionar? No ha dicho descontaminar. ¿Por qué ahora ustedes lo incorporan como parte de ese argumento, el de la descontaminación? ¿Por qué un auto menos descontaminaría? Bueno, si me permite, primero quiero hacerme cargo un poco de lo que señaló el profesor Godoy, y me parece que también estamos hablando el mismo lenguaje. O sea, yo estoy de acuerdo que es estructural, además de la prohibición de la leña, sin duda el tema de la aislación térmica y el recambio de calefactores, el plan para apreciarlo también contiene un mandato que va en ese camino de trabajar junto al Ministerio de Vivienda, al Servicio de Vivienda y Urbanismo, subsidios para el recambio de calefactores. También coincido plenamente con respecto al fortalecimiento del transporte público como tal, sin perjuicio que el nivel de emisiones de Transantiago ha contribuido a la descontaminación o a bajar las emisiones de la región. Hacerme cargo un poco de eso y precisarlo. Y ahora con respecto a la pregunta de cómo le vendemos a la gente que es un reclamo bien cotidiano, así, ¿por qué si yo me compré un auto catalítico con la promesa de que no iba a estar restringido? Pero hay que también explicarle a las personas, hacernos cargo de la situación de Santiago es completamente diferente. Hoy día la región metropolitana es una zona que está declarada como saturada de material partícula 2,5. Esa declaración de saturación requiere medidas diferentes y está identificado que evidentemente, como señala el profesor Godoy, no se trata solamente de sacar vehículos de circulación, pero sí hay que hacerse cargo de las fuentes de emisión, entre las cuales están las fuentes móviles. Además, hay que señalar que según el año de entrada los autos catalíticos son mucho menos contaminantes que los anteriores, en consecuencia también se justifica desde ese punto de vista. Y también dar cuenta y precisar de que no es solo el Ministerio de Transporte quien está llevando la batuta en el tema de la restricción vehicular, es un esfuerzo intersectorial coordinado entre el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Medio Ambiente, el gobierno regional, que da cuenta de hacerse cargo de una de estas medidas en la línea que yo señalé, medidas permanentes antes que episódicas y medidas que se hagan cargo desde el punto de vista de las emisiones del tema estructural en una región que está declarada como saturada. Eso es claro. A los cuatro les quiero agradecer, se me fue el tiempo ya, pero
Les quiero agradecer que hayan estado conversando con nosotros. Me queda una duda, solamente me queda ahí una duda, Alex, respecto de algo que dice el Ceremi, porque es cierto que los vehículos contaminan independientemente del tipo de combustión que tengan y de las normas que estén cumpliendo. El vehículo contamina por el solo hecho de moverse. Sabemos que contamina más o menos, pero depende por donde se mueva también la polución que puede levantar desde el pavimento, ni hablar desde la tierra. ¿Compartes tú, sin embargo, la idea de una restricción permanente? A ver, durante invierno se vio una restricción permanente, o sea, si uno saca la frecuencia de las preemergencias toda esta semana, los consejos verdes van a tener dígitos todos los días, digamos, o sea, claro. Si se mantienen las condiciones es casi permanente. El que haya permanencia o no va a ser marginal, porque ya lo estamos viendo, o sea, en un fondo estamos viendo de que si se mantienen las condiciones vamos a tener preemergencia todos los otros días, por tanto en un fondo va a ser como si fuese permanente durante un mes o durante 3, 4 semanas. Por lo tanto estamos viendo un experimento contrafuerza, digamos, de que hay una restricción permanente. Yo creo que más que restricción permanente o no, o de restringir el acceso a vehículos, porque ahí solamente siempre hace una caricatura que la gente de dinero tiene vehículos. Yo vivía en Maipú cuando llegué a estudiar acá y digamos que el vehículo permitía llevar a los hijos en la mañana al colegio antes de ir a tomar la micro a la plaza de Maipú, digamos, ¿ya? Entonces, en el fondo no es como un tema solamente de los ricos. Si el tema está en que, por ejemplo, disculpa que te quede un poco de tiempo, pero hubo un congreso en el Centro de Innovación de Ciudades, la Universidad del Desarrollo, donde se planteaban las trayectorias de ida y regreso, viaje, ida, destino a nivel de Santiago. Y ahí, por ejemplo, se ve automáticamente una segregación donde al final la gente vive en la periferia y obviamente los sectores de trabajo se concentran en ciertas zonas de la capital y no existe un efecto redistributivo de las zonas de trabajo, por lo tanto la gente está obligada a mudarse. Inmediatamente la gente dice se hacen dos cosas, o se moviliza en transporte público o se moviliza en auto. En bicicleta, excepto que seas atleta, puedes subir 100, 200 metros de Maipú hasta Las Condes, digamos, que es el eje principal donde la gente se mueve. Entonces, en ese sentido, pasarle un poco el esfuerzo a la gente, creo que ya cada vez me convenzo menos que no. O sea, se nos pide siempre a nosotros que hagamos el esfuerzo, cuando yo creo que las medidas estructurales son un poco las que conversamos con el profesor Héctor, en un fondo en términos de eficiencia térmica, meterse definitivamente la mano al bolsillo, en calefaccionar las casas, mejorar el transporte público, los ejes que no han sido mejorados y tratar de que la gente se baje usando el transporte público, más que en un fondo la gente pague por no usar el vehículo. Yo creo que la gente puede llevar perfectamente a su hijo al colegio, aquí solamente se piensa si uno es soltero o si nada, pero solamente cuando yo veo a la gente en la calle entre las 8 y 9 de la mañana, la gente sale al colegio, a los niños cuando está lloviendo, cuando hace mucho frío, y la gente lo va a hacer por un tema natural, pero después la gente puede dejar el auto en la casa y movilizarse. O cambiar horarios, también puede ser otro tipo de estructura, cambiar horarios de acceso al colegio, etcétera, que es lo que genera congestión, hace que el auto ande más lento, el ralentí de los vehículos hace que contaminen más, obviamente, etcétera. Por tanto, en el fondo, echarle tanto mano a la gente, creo que se pueden hacer otras estrategias complementarias que convergen. Estoy pasado la hora, 30 segundos cada uno, pero ¿tú crees que se han llevado bien las discusiones y las políticas medioambientales o crees que hay algo que está pendiente? Yo creo que una cosa que yo creo que es importante decir también es el hecho de que se hizo una encuesta hace poco en Coyhaique, en que se le preguntó sobre uso de leña, cuál es el hábito de calefacción, etcétera, y también se preguntó sobre percepciones. Entonces, cuando se les pregunta si la gente está consciente de que la leña contamina, de que el sistema de calefacción que tienen contamina, pero si se les pregunta si ellos creen que están haciendo el mejor de los esfuerzos para reducir la contaminación, ellos dicen que sí. El 70% dice que yo lo estoy haciendo. Y si se les pregunta si las personas lo están haciendo, dicen que el 23% de las personas cuando se les pregunta dicen que el 23% están de acuerdo en que las personas lo están haciendo. Es decir, yo lo estoy haciendo bien, pero el otro no lo está haciendo bien. Entonces yo creo que también hay un problema ahí de cómo nosotros nos hacemos responsables de lo que de las actitudes individuales. Este es un problema que es común, pero a partir de acciones individuales. Entonces el individuo también se tiene que hacer responsable de sus actitudes. Se me viene encima medianoche, así que tengo que hacerlo cortito. Pero Héctor, ¿crees que hay algo que está pendiente todavía? Mira, a ver, lo que pasa en Santiago es que ya se tomaron todas las medidas que eran más baratas, ahora nos quedan las medidas caras. Y dentro de las medidas caras hay varias cosas que se pueden hacer, empezar a cobrar por circular con días de congestión y cobrarle más a los automovilistas, porque el daño marginal que hace un automóvil adicional en la red es más grande que el que partió cuando no había ningún vehículo en la calle. El tema de restringir el uso de las estufas de leña, porque hay gente que va a tener que cambiarse a un combustible más caro, y eso va a ocurrir inevitablemente en el sector más acomodado que usa leña, porque sabemos que hay sectores acomodados que usan leña, por lo tanto hay algunos efectos distributivos que debería quedar. Y el problema que tenemos en el sur, es que la solución no es de corto plazo, sino que es de largo plazo. Y eso sí que es complicado, porque los niveles son muy elevados actualmente. A los 4, ahora sí, muchas gracias por haber estado esta noche conversando con nosotros sobre esta situación de preemergencia ambiental. Muchas gracias. Vamos a la pausa, volvemos al tiro.
mantener mi familia protegida, intento que todo esté limpio. Sí, pero ¿está realmente limpio?